SER Podcast. Muy buenas noches. Termina la semana con una de las mayores sacudidas recientes a la estabilidad, parece, de la relación entre PSOE y Unidas Podemos. Por un lado, Unidas Podemos acaba de anunciar que va a querellarse contra la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, por prevaricación, por haberle quitado el acta de diputado a Alberto Rodríguez. Batet le ha comunicado esta tarde a Rodríguez que deja de ser diputado a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena por haberle pegado una patada a un policía en una manifestación en 2014. Había dudas jurídicas profundas sobre si la sentencia obligaba o no a retirarle el acta. Los letrados del Congreso consideraban en un primer momento que no. La propia Batet pidió al Tribunal Supremo que le aclarara qué tenía que hacer, pero el Supremo le ha devuelto hoy un escrito bastante críptico, por cierto críptico, en el que dice el Supremo que la pena de inhabilitación para sufragio pasivo sigue en vigor, que por mucho que los 45 días de cárcel a los que fue condenado Rodríguez se hayan conmutado, se hayan cambiado por una multa, la pena de inhabilitación para sufragio pasivo queda intacta. Pero dicen en Podemos, vale, está inhabilitado para sufragio pasivo, que es que no te pueden elegir los electores, pero es que Rodríguez ya está elegido. Ocupa ya un cargo público, que es el de diputado. A él lo que se le quitaría el escaño. Eso es una inhabilitación para ocupar cargo público. Pero la inhabilitación de sufragio pasivo que pesa sobre él no es suficiente para quitarle el acta de diputado que ya tiene. Eso es lo que mantiene Podemos. Ahí el Supremo no se mete en el escrito que ha enviado hoy al Congreso, no contesta sí o no. Hay que quitarle el escaño a este señor sí o no, porque esa es la ejecución de nuestra sentencia. ¿Por qué el Supremo no verbaliza? Oiga, sí, la consecuencia práctica de esto es que hay que quitarle el escaño. Dicen en Podemos que Marchena se está cuidando de no decir eso para que cuando llegue, si es que llega, la reprimenda de la justicia europea, en el Supremo puedan ponerse de perfil y ponerse a silbar. En cualquier caso, viendo que el Supremo no iba a aclarar más de lo que ya ha hecho hoy, Batet esta tarde ha dado el paso de retirarle a Rodríguez la condición de diputado, cosa que Podemos entienden que es prevaricación, y por eso se van a querellar contra ella. Pero fuentes de la presidencia del Congreso nos aseguran a esta hora de la noche que Batet no ha tomado esa decisión sola, por sí sola, sino que lo ha hecho consultando antes a los letrados del Congreso, y que esos mismos letrados que hace unos días sostenían que no había por qué suspender como diputado a Rodríguez, hoy, tras leer el escrito de Marchena, le han dicho a la presidenta del Congreso que no le quedaba otra opción más que suspender o quitarle el acta de diputado a Rodríguez. Carolina Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, de momento no hay un pronunciamiento escrito de los letrados del Congreso, aunque lo habrá en los próximos días, sostienen fuentes próximas a la presidenta. Batet ha hecho una consulta oral a los servicios jurídicos de la Cámara y, según esas mismas fuentes, los letrados le han dicho que, tras la aclaración que ha hecho esta mañana el Supremo, no hay otra opción, no hay otra salida. Así que, tras esa consulta verbal, Batet ha comunicado a Alberto Rodríguez que, en base a la ejecución de esa sentencia del Supremo, perdía el acta de diputado y quedaba inhabilitado. Esos mismos letrados, como decías, defendieron el martes de esta misma semana que Alberto Rodríguez podría mantener el acta porque en la sentencia del Supremo no se hablaba en ningún momento de la pérdida de la condición de diputado. En medio está esa respuesta de Marchena a la aclaración que pidió Batet, en la que se dice que la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo está vigente. Es literal. Bien, a partir de aquí, esta noche también, el Consejo General del Poder Judicial acaba de emitir un comunicado criticando durísimamente a la ministra Yone Belarra, que es secretaria general de Podemos, por haber dicho esta tarde que considera prevaricación la decisión del Tribunal Supremo sobre el diputado Alberto Rodríguez. Dice la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que el hecho de que una ministra, un miembro del Gobierno, atribuya la comisión de un delito a los magistrados del Supremo excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, y que sitúa las relaciones entre los dos poderes, entre el gobierno y los jueces, entre el ejecutivo y el judicial, en un plano completamente indeseable. Eso dicen los jueces, el máximo órgano de gobierno de los jueces. Pilar Velasco, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Pues sí, el tuit de Yone Belarra, publicado hace unas 3 horas, ha tenido respuesta inmediata del CGPJ. La Comisión Permanente ha aprobado este comunicado de absoluto y rotundo rechazo a las palabras de la ministra por el tuit que dice: Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de que las pruebas demuestran que no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la presidenta del Congreso para retirárselo, aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia, prevaricación. Más allá, dice el Poder Judicial, de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto
propio tribunal atribuye en la comisión de un delito a sus magistrados y excede absolutamente los límites al derecho a la libertad de expresión, máxime cuando las manifestaciones vienen de un miembro del Ejecutivo. Profundo malestar, subrayan, a lo que añade que ya son varias las ocasiones a lo largo del mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido. El Poder Judicial reivindica en este comunicado su independencia y vuelve a hacer un llamamiento a quienes ostentan cargos de responsabilidad, recordándoles que la obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones. El acuerdo Aimar no ha sido ratificado por unanimidad. Cuenta con el voto a favor del presidente del Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes, con el voto a favor de 4 consejeros y 3 en contra. Por lo tanto, a esta hora, para situarnos, porque es todo muy complejo, pero a esta hora tenemos un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por una decisión que finalmente ha tomado el Poder Legislativo. Para entendernos, choque entre los jueces y el Gobierno por las declaraciones de una ministra sobre algo que ha hecho el Congreso. Es el combo completo de la colisión en un viernes noche, y a esa colisión se le suma la interna en el propio Gobierno, porque el presidente Pedro Sánchez ha apoyado explícitamente esta tarde a Nadia Calviño frente a las críticas de Unidas Podemos, que acusa a la vicepresidenta primera, a la vicepresidenta económica, de querer interferir en las negociaciones de la reforma laboral que está pilotando, o hasta ahora al menos, la vicepresidenta segunda, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Como les hemos contado, Calviño escribió anoche un correo electrónico, un email, a Díaz, en el que pedía coordinar los trabajos de la reforma laboral y su afectación a los distintos ministerios. Eso en Podemos lo han interpretado como un intento por sustituir a Yolanda Díaz por Nadia Calviño en esa negociación, una negociación que va a ser crucial para el futuro del mercado laboral en España. En cualquier caso, esta tarde Sánchez no ha dejado muchas dudas, se ha puesto claramente del lado de Calviño en este asunto. Por lo tanto, bajan muy turbulentas las aguas en el flanco izquierdo del mapa político. Lo vamos a analizar esta noche, pero hay una cosa más, y que es muy importante, que ha pasado hoy. La izquierda abertzale, por primera vez, ha hecho en público lo que llevaba diciendo tiempo en privado: que hay que acabar con los ongietorris, que van a trabajar para que se acaben los ongietorris, los recibimientos que el entorno social de ETA sigue dando a día de hoy a los asesinos que salen de la cárcel. Unos homenajes infames, que son una fuente de dolor profunda para las víctimas que llevaban tiempo diciéndole a la izquierda abertzale: parad esto, acabemos con esto. Pues hoy, por primera vez, Arkaitz Rodríguez, líder de Sortu, se ha comprometido así en Radio Euskadi. Hay personas, hay víctimas de ETA, pues que vienen trasladando, ¿no? Esa demanda, ¿no? El independentismo de izquierda no va a ser ajeno, ¿no? A esas demandas, no va a ser insensible a esas demandas, y tratará de hacer lo que esté en su mano para intentar, satisfacer esas demandas. Vamos a hablar esta noche aquí con el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que está ya en el estudio de Hora 25. Señor Echenique, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y lo vamos a analizar todo con Fernando Garea, director del Periódico de España. Fernando, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Isabel Morillo, periodista del Confidencial, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Antes, el resto del día en 2 minutos. Marina Fernández. Los que ha durado prácticamente esta ovación. La más larga y emocionante de los premios Princesa de Asturias, que se han entregado hoy, los aplausos que el público ha dedicado a los 7 científicos galardonados por sus aportaciones al desarrollo de las vacunas de la COVID. Unos aplausos a los que nos sumamos. Por cierto, que las personas vacunadas con Janssen que no hubieran pasado antes del pinchazo la COVID van a tener que ponerse una segunda dosis, ya sea de Pfizer o de Moderna, como estamos contando en la SER. Y ya que hablamos de la pandemia, y por si hay alguien escuchando que durante el primer estado de alarma tuvo que pagar una multa por saltárselo, el Gobierno trabaja ya para devolver ese dinero, ya que el Constitucional ha tumbado el paraguas jurídico de aquel confinamiento. En total se pusieron 1 millón de multas, pero se cobraron 172.000. Lo más importante para mí como presidente del Gobierno es proteger el acuerdo, porque creo que el bloqueo lleva a un deterioro y a un debilitamiento de nuestras instituciones. El presidente del Gobierno ha defendido así los nombres pactados para renovar las instituciones hasta ahora caducadas, nombres algunos muy políticos y polémicos, como el del magistrado Enrique Arnaldo, propuesto por el PP para el Constitucional, imputado en su día por presunto soborno. Pedro Sánchez hablaba así desde Bruselas tras la cumbre europea, en la que uno de los asuntos clave ha sido la inmigración. And I was very clear that there will be no funding of barbed wire and walls. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha sido muy clara: la Unión Europea no va a financiar la construcción de vallas, muros o alambradas en las fronteras,
como habían pedido en una carta 12 países miembros, entre los que están Polonia, Hungría o Austria. Respuesta contundente en el que ha sido el último Consejo Europeo de la todavía canciller en funciones Angela Merkel. Par rendre un hommage a Angela Merkel. Charles Michel, el presidente del Consejo, ha contado a los periodistas que al final de la reunión le han hecho un homenaje en el que él ha dicho que Merkel es un monumento. El Consejo Europeo sin Merkel, ha asegurado, será como Roma sin el Vaticano o París sin la Torre Eiffel. Un poeta, Charles Michel. Y la historia más tremenda del día: la muerte de la directora de fotografía de la peli que estaba rodando el actor Alec Baldwin. El actor la ha matado accidentalmente al disparar la pistola de atrecho, en teoría, que estaba usando en la escena, que no sabía que estaba cargada. Ha escrito él esta tarde que está roto, que no hay palabras para expresar su tristeza. Insiste en que todo ha sido un accidente y que está cooperando con la investigación para saber cómo ha podido pasar algo así. Y esa es la pregunta: ¿cómo ha podido pasar algo así? ¿Cómo una pistola usada en un rodaje, en teoría una pistola de mentira o por lo menos no cargada, cómo puede llegar a matar a alguien cuando teóricamente en los rodajes hay unos protocolos absolutamente rigurosos para evitar algo así? Pepa Blanes. Los expertos tampoco se lo explican. Hay control de armas, especialistas y un cuidado extremo para evitar este tipo de accidentes. La diferencia con España, por ejemplo, es que aquí no se usan armas reales, allí sí, pero aún así se cargan con salvas y no con balas normales, que son muy fáciles de identificar, por lo tanto es imposible equivocarse, como explica el experto en acción, Chechu Rojo. Y eso tenía una munición real. Las salvas en Estados Unidos se llaman blank, porque si tú la ves es como un plástico blanco translúcido y lo otro es color de cobre, con lo cual es imposible que tú confundas una con la otra. Hay perímetros de seguridad, espacio entre personas y los técnicos van protegidos, pero además los actores y actrices tienen un entrenamiento para usar el arma y para cogerla y devolverla a los expertos en armamento, para evitar así disparos fuera del rodaje. Nos lo ha contado Tristan Ulloa, que ahora mismo rueda una película americana con armas. Y siempre hay alguien que se ocupa de entregarte el arma, de que tú la agarres como tienes que agarrarla, y cuando terminas de hacer la toma la devuelves. Dice que fue un accidente el que ha acabado con la vida de la directora de fotografía y ha herido al director del Western Rush que rodaban en Nuevo México, y que ha trasladado sus condolencias al marido de la fallecida. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Es tremendo esto de Alec Baldwin. Es una historia durísima. Estaba leyendo ahora, perdona que te comenté algo antes de la intervención, estaba leyendo ahora, después del comentario de Baldwin, de contar que estaba destrozado, la cantidad de comentarios vomitivos del republicanismo duro y de los proarmas de Estados Unidos riéndose de él y llamándole asesino en sus redes sociales. No sé dónde tiene el alma la gente a veces. Estaba escuchando atentamente la pieza de Pepa, estaba pensando yo en otra cosa. Partemos un momento la tragedia, usemos un momento las metáforas. Fíjate, el eterno debate, ¿no? La diferencia entre el periodismo y la literatura es la misma diferencia que existe entre la realidad y la ficción, es decir, disparar una bala de mentira o disparar una bala de verdad. Como es una metáfora, por tanto una figura literaria, las consecuencias no son las mismas, pero no dejan de ser graves. Cuando mentimos sobre alguien, quien mienta en un medio de comunicación está usando una bala de verdad con consecuencias reales sobre la vida de las personas. Cuando un personaje de ficción miente, dispara de mentira y las únicas consecuencias se producen en la trama, no se producen en el oyente, ni en el espectador, ni en el lector. Creo que son lecciones periodísticas muy adecuadas. Bueno, apretar un gatillo como ha hecho Alec Baldwin creyendo que la pistolera de fogueo es una tragedia que tiene varias consecuencias. La primera, obvia, es la víctima mortal, Alina Hutchins. La segunda es Baldwin bajando al infierno. ¿Cuál es ese infierno? Coger una pistola y dispararla. Es decir, hacer todo lo que hay que hacer para matar, pero sabiendo perfectamente que no lo vas a hacer. Eso es la película. A Baldwin le falló la película. La bala era de verdad. Mató a una persona y destruyó a otra, que es el mismo, de manera injustísima, como siempre que falla la ficción, precisamente. Javois, hasta el lunes, un beso. Hasta el lunes, Aimar, un beso. Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos. Hola de nuevo y gracias por estar esta noche con nosotros. Un placer. ¿Por qué han decidido presentar una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet? Bueno, primero una aclaración. Quien la presenta es Alberto Rodríguez. Él en persona, no el partido. Bueno, con todo nuestro apoyo, ¿eh? En realidad hay poca diferencia
política, ¿no? que la presente él o nosotros, pero formalmente lo hace él porque es la parte perjudicada quien tiene lo que se llama la legitimidad activa, ¿no? para presentarla, y bueno, y lo hacemos porque entendemos que hay indicios claros de que puede haber habido prevaricación. Lo comentabas muy bien al principio, ¿no? Hace unos minutos. En el Código Penal hay 2 delitos que están muy bien diferenciados, que son distintos. En 42, que es inhabilitación para cargo público, y en 44, que es inhabilitación para sufragio pasivo. En 44 te impide presentarte a las elecciones, y en 42 te retira, te quita en cargo público si lo tienes, ¿no? El Supremo perfectamente podría haber puesto como pena accesoria en 42 y puso en 44. Y de hecho en ninguno de los escritos que ha emitido el Supremo habla de retirar el acta. Por tanto, nosotros entendemos que hay indicios claros y por eso la querella. Porque ahí creen que el Supremo en sus escritos de estos días no dice claramente, porque Meritxell Batet les pidió, aclárenme, yo tengo que quitarle el acta o no, y hoy el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, no dice sí o no, dice, se mantiene la sentencia, pero no dice sí o no. De hecho menciona 2 veces la inhabilitación por sufragio pasivo, que es no poder presentarte a las elecciones durante 45 días, y no menciona ni una sola vez en que haya que retirar el acta. Hombre, a lo mejor no lo hace porque no quiere prevaricar por escrito. Pero esto habría que preguntárselo a él, claro. ¿Creen que tiene sentido querellarse contra la presidenta del Congreso cuando ella dice que toma la decisión que toma siguiendo el criterio de los letrados del Congreso? Que ella ha consultado hoy a los letrados y los letrados le han dicho, presidenta, no le queda otra opción más que quitarle el acta a Rodríguez. Creo que esta pregunta se contesta explicando que ha ocurrido algo gravísimo en España. Yo no sé si la gente recuerda algún momento en el que en este país se haya quitado el acta a un diputado electo, votado por 65.000 personas en la circunscripción de Tenerife, con toda esta cadena enorme de irregularidades que van desde la condena hasta la retirada del acta. ¿Qué menos que el diputado electo tenga derecho a pelear en los tribunales la sucesión de aparentes despropósitos que hemos vivido, que ya digo, no solamente es que no sean habituales en España, es que imagino que esto no se da habitualmente en países europeos de nuestro entorno. El legislativo es el único poder elegido directamente por las urnas y su composición ha sido decidida por la gente, votando en democracia. Y de hecho, tan protegido está el legislativo que incluso cuando hay una imputación, no digamos ya una condena, una imputación, que te llaman a declarar como imputado, hay que votar en el plenario, en sesión secreta, lo que se llama el suplicatorio, para que el diputado pueda ir. Esa es la protección constitucional que tiene el legislativo en nuestro país, y es por un buen motivo. Y acabamos de ver cómo han despojado de su acta a un diputado electo, nada menos y nada más. Pero ¿qué le quedaba a la presidenta del Congreso? ¿Qué opción le quedaba si los letrados del Congreso le han dicho esto es lo que tiene que hacer? Los letrados del Congreso dijeron el martes que no había ninguna consecuencia extrapenal. Pero hoy deben de haber dicho lo contrario. Fuentes de la presidencia de la Cámara aseguran que hoy la presidenta del Congreso se ha dirigido a los letrados en una consulta todavía verbal, que veremos si se traduce en algún tipo de escrito, y que los letrados le han dicho, leyendo el escrito de Marchena hoy, no le queda otra, presidenta. Bueno, nosotros no hemos visto informe alguno. Es que no debe existir todavía. Esta decisión se ha tomado sin convocar a la mesa. Entonces, claro, ¿qué puede hacer un diputado que recibe una llamada de teléfono y se le informa de que se le va a quitar el acta? ¿Qué puede hacer un diputado? ¿Qué le pasa a esto? En un país moderno, en un país desarrollado de la Unión Europea, ¿qué menos que ejercitar pues sus derechos legales e intentar revertir algo que además, ya digo, yo creo que va mucho más allá de un diputado concreto y de los efectos sobre Alberto Rodríguez en este caso. Yo desde luego estoy preocupado como ciudadano de mi país.
Es decir, esto es un precedente que permite alterar la composición de un Parlamento. Creo que estamos hablando de palabras mayores y desde luego la limpieza ha brillado por su ausencia en este procedimiento, desde la sentencia a la aplicación de la sentencia. La composición como tal numéricamente se vería respetada porque Alberto Rodríguez le va a sustituir otro diputado de Unidas Podemos. Numéricamente los equilibrios no cambian en ese sentido. Bien, pero cambiar una persona, digamos, sin un proceso democrático de por medio, no es la manera en la que se eligen los parlamentos en democracia. En cualquier caso, señor Echenique, la querella por prevaricación que Alberto Rodríguez va a presentar contra Meritxell Batet, como Meritxell Batet, presidenta del Congreso, al serlo, está aforada ante el Tribunal Supremo. Y es bastante previsible lo que va a suceder cuando al Tribunal Supremo le llegue una querella contra alguien por haber hecho lo que el Tribunal Supremo cree que esa persona tenía que haber hecho. Bueno, quiero decir, esta querella nace muerta, por lo menos dentro del Supremo. Sí, te contesto, tiene dos partes la pregunta. A lo mejor el Supremo cree que hay que quitarle el acta a Alberto Rodríguez, pero todavía no lo ha dicho ni una sola vez. A lo mejor lo cree, a lo mejor lo filtra en notas de prensa, a lo mejor lo cuenta en off a los periodistas el máximo tribunal de nuestro país, pero desde luego por escrito no lo ha dejado ni una sola vez. Y tu pregunta es muy pertinente, efectivamente, esperanzas de que esto prospere, como te puedes imaginar, tenemos pocas, pero es obligación democrática hacerlo. No podemos quedarnos impasibles ante el acto que se acaba de cometer. ¿Están pensando en llevarlo a Europa? Sí, además de esta querella por prevaricación, se va a presentar un recurso de amparo ante Constitucional pidiendo medidas cautelares, aunque, en fin, ya veremos qué pasa, pero nuestra confianza, visto lo visto, no es muy alta. Y después de que se exprese Constitucional, el siguiente paso es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nosotros pensamos que en el momento que llegue a Europa, pues España va a sufrir un nuevo ridículo internacional, como tantos otros que nuestro sistema de justicia lamentablemente nos ha hecho vivir en los últimos meses. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, es socialista. ¿Les preocupa que esta querella enturbie más la relación entre los socios del gobierno? Por cierto, Nieves Goicoechea, jefa de política de la cadena SER, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay respuesta ya del Partido Socialista ante esta querella? Sí, anunciada? Hay un respeto absoluto a la independencia judicial que se plasma siempre en el acatamiento y cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales en el ejercicio de sus funciones. La presidenta del Congreso se ha limitado en todo momento a dar cumplimiento de la ley y a las sentencias emanadas de los tribunales, y así lo ha hecho hoy de nuevo, una vez despejadas las dudas sobre su aplicación. Por tanto, las sentencias se pueden recurrir, pero no se pueden incumplir. Por todo ello, dice el Partido Socialista, respalda la actuación de la presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de su deber, y el PP también acaba de hacer una declaración, acaba de hacer un tuit. Ahora mismo Pablo Casado ha dicho que en cualquier gobierno serio, un ministro que acusa al Tribunal Supremo de cometer un delito sería cesado de inmediato. El ataque a la justicia y a las instituciones por parte de los socios radicales de Sánchez es intolerable. Si no se actúa ya, se convertirá en cómplice de ellos. ¿Les preocupa que esta querella enturbie más la relación entre socios de gobierno? Más, le digo, porque después tenemos otro capítulo que abordar usted y yo, que es el de la reforma laboral, que ese también es intenso, pero ¿les preocupa que esta querella enturbie la relación entre socios de gobierno? Yo creo que esto no tiene nada que ver con la relación, digamos, a nivel de gobierno. Creo que es algo que se ha circunscrito a un proceso legal muy dudoso, en el cual únicamente por un testimonio muy endeble, además, con testimonios contradictorios, en fin, sin pruebas materiales, se condena a un diputado por algo que ocurrió hace un montón de años, cuando no era de Podemos, se le llama cuando ya es de Podemos, se hace una sentencia, en la sentencia no se pide que deje el escaño y luego, a pesar de ello, se le quita el escaño. Bueno, pues todo esto es un proceso que, digamos, no tiene a priori nada que ver con la relación entre socios. Yolanda Díaz, ¿sabía que ustedes iban a anunciar hoy esta querella por prevaricación contra Batet? Sí, lo hemos hablado en los espacios confederales. ¿Y estaba de acuerdo ella? No recuerdo quién dijo que en cada
en cada momento, pero entiendo que sí. ¿Qué le sugiere, y por cerrar este capítulo, el comunicado que acaba de publicar esta noche el Consejo General del Poder Judicial, criticando las palabras de la ministra Belarra, en las que ya plantea esa idea de la prevaricación, diciendo que esto es un exceso respecto a la libertad de expresión que pueda tener un ministro? Bueno, recordad que el Consejo General del Poder Judicial lleva más de 1000 días caducado, con el mandato caducado, y por tanto no tiene legitimidad democrática alguna. Los poderes emanan del pueblo, en el caso del Consejo General del Poder Judicial, a través de votación en el Senado y en el Congreso de los Diputados, y el Consejo General del Poder Judicial lleva más de 1000 días, como digo, sin esa legitimidad democrática. Se está expresando un órgano que no tiene legitimidad democrática sobre una ministra y diputada que ha sido votada por el pueblo español. Déjame que le pregunte sobre el asunto por el que realmente le habíamos convocado esta noche aquí. Lo que pasa es que se nos ha incendiado la noche de repente, pero era la bronca enorme que hay ahora mismo dentro del gobierno de coalición a cuenta de la reforma laboral. Pero antes vamos a ponernos todos en situación. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado hoy en el gobierno? La intrahistoria de estas últimas horas de pulso entre el ala socialista y el ala de Unidas Podemos del gobierno a cuenta de la reforma laboral. Todo empieza... Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Todo empieza, Ruiz, con un email de Calviño anoche a Yolanda Díaz pidiendo coordinar las negociaciones para la nueva reforma laboral. Un email a primera hora de la noche que remite Nadia Calviño a Yolanda Díaz. Es un correo electrónico en el que Nadia Calviño pide coordinar la mesa de diálogo. Una mesa de diálogo que lleva desde el 17 de marzo negociando y en la que Calviño además pide presencia. Y esta es la clave. Pide sentarse en esa mesa, en esa negociación con sindicatos y con empresarios. Esa petición implícita es leída como Yolanda Díaz como un intento de cambiar el liderazgo en esa mesa. Y eso provoca que Yolanda Díaz anoche se queje ante el Palacio de la Moncloa, interpretando esta incorporación de Calviño o ese intento de incorporación como una injerencia más. Porque, recordemos, Calviño intentó frenar la subida del salario mínimo, recordemos que la desmintió cuando ya estaba firmada. Calviño entró en cuestiones de negociación colectiva y ahora Calviño intenta coordinar la reforma laboral. En la conversación con Moncloa de anoche, Díaz traslada a Presidencia que esa coordinación que se exige lleva 5 meses sucediendo, que Trabajo ha entregado cada papel y cada avance al Ministerio de Economía y que las competencias son suyas. Y todo eso ocurre ayer. Esta mañana, a las 9:31 de la mañana, Nadia Calviño se sienta en la comisión delegada y en esa comisión delegada lee el tuit de Yone Belarra. Y nada más, porque Nadia Calviño no habla del asunto, no lo menciona, no se refiere al tema según fuentes presentes en esa comisión delegada y lo que dice simplemente después es que su coordinación es lo más natural del mundo porque este es el punto 23 del plan de recuperación ante la Unión Europea. Y esta es la bronca, Aimar. Economía dice, la coordinación es mía, Trabajo dice, las competencias son mías y Trabajo tiene el argumento Ábalos, que es, oiga, Ábalos negoció la ley de vivienda. Y nosotros, que también participamos, no le quitamos la coordinación, las competencias son de quien las tiene. Esta ahora mismo es la batalla que tienen allí dentro. Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta ahora. Todo esto lo que ha cogido el presidente Sánchez en Bruselas, en la cumbre de líderes comunitarios, y desde allí el presidente ha avalado claramente la posición de Calviño. Bueno, estamos hablando de que es una reforma estructural, una reforma que afecta a muchísimos ministerios. Son al menos 5 los ministerios afectados directamente por el debate sobre la reforma laboral. Por tanto, no hay intromisión, lo que hay es colaboración, lo que hay es coordinación. Y ante la pregunta clave de, bien, habrá coordinación, pero ¿quién va a negociar con patronal y sindicatos? Esta es la historia. La primera vicepresidenta económica Nadia Calviño o Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda ministra de Trabajo. Se lo ha preguntado Carlos Cué a Sánchez en Bruselas. ¿Quién tiene que negociar? ¿La vicepresidenta primera o la vicepresidenta segunda? ¿Quién es la negociadora de la reforma laboral? Porque hasta ahora ha sido Trabajo. Negocia el gobierno. Negocia el gobierno. Negocia el gobierno. Negocia el gobierno. Hasta 3 veces lo ha dicho el presidente Sánchez. No ha remarcado que en la mesa se siga sentando como hasta ahora Yolanda Díaz. Señor Echenique. Bueno, nosotros por eso hemos pedido la convocatoria de la mesa de seguimiento del acuerdo de gobierno para intentar reconducir esta situación. Es evidente que Yolanda Díaz ha estado
liderando esa negociación que está ya muy avanzada con sindicatos y patronal, y no se entendería que no sea la ministra de Trabajo la que se ocupe de una materia como esta. Por eso hemos querido convocar esta mesa para reconducir la situación. Dicen los socialistas que jerárquicamente Calviño, como vicepresidenta primera y vicepresidenta económica, tiene una responsabilidad sobre todo lo que haga el gobierno en materia económica, y que la reforma laboral no hay nada más económico que eso. Bien, lo que pasa es que ese argumento se aplicaría para la práctica totalidad de las leyes. Es decir, hay poquísimas leyes que no tengan afectación económica, ¿no? Creo que en este caso es evidente de quién son las competencias, y en todo caso lo importante, digamos, no es tanto la disfunción que ha ocurrido estos días, como reparar esa disfunción. Yo creo que lo que la gente está esperando es que deroguemos la reforma laboral del Partido Popular. Eso es lo importante. Los jóvenes viven en precariedad laboral durante mucho tiempo. Hay muchísima gente que lo pasa mal en el mercado laboral actual debido a reformas como esta, y Yolanda ha demostrado una capacidad de poder alcanzar acuerdos en el diálogo social que augura, digamos, una derogación buena para la gente trabajadora si ella está al frente, ¿no? Y creo que esto es lo importante, y por eso nosotros queremos recomponer la situación y hemos pedido la convocatoria de esta mesa. ¿Tiene fecha? No estoy seguro, creo que no, pero no va a tardar mucho. Creo que va a ser inminente. ¿Le ha sorprendido el apoyo explícito de Sánchez a Calviño? No sé si me ha sorprendido o no. Ha apoyado muchas veces el presidente a Nadia Calviño. De hecho, lleva, si no recuerdo mal, más de 3 años, ¿no? siendo ministra de Economía. No sé si me ha sorprendido mucho, pero en todo caso el presidente también ha sabido, ¿no?, en muchos momentos cambiar de opinión, y puede hacerlo, ¿no?, una vez más. ¿Ustedes le reconocen a Calviño como vicepresidenta primera y económica el derecho a coordinar esas negociaciones, ¿no?, y a sustituir a Yolanda Díaz, que es quien tiene las competencias dentro de su trabajo, pero coordinar jerárquicamente esas negociaciones? Bueno, Carmen Calvo, como vicepresidenta primera, coordinaba todo el trabajo del gobierno. Y en esos momentos en los que Carmen Calvo coordinaba todo el trabajo del gobierno, quien negociaba en el diálogo social era Yolanda Díaz. Una cosa es coordinar... Pero Carmen Calvo no era vicepresidenta económica. Correcto. Lo que pasa es que ese argumento ya ha contestado, digamos, todo tiene afectación económica. Entonces, digamos, sí, la vicepresidenta primera tiene entre sus tareas la coordinación del conjunto del gobierno. Y eso, por ejemplo, Carmen Calvo lo hacía, y quien negociaba en el diálogo social era Yolanda Díaz. Pues en este caso el esquema debería ser el mismo por un motivo evidente, vamos. ¿Sabes si Sánchez y Díaz y Yolanda Díaz han hablado hoy a lo largo del día para intentar aclarar esto? No lo sé. No tengo esa información. ¿Y ustedes habían avisado al PSOE de que iban a convocar la mesa antes de que Yone Belarra lo anunciara a través de Twitter? Creo que sí. Creo que Yone habló, no sé si con Félix Bolaños o con quién, pero sí, creo que estaban avisados. Antes de terminar, señor Echenique, dejé de preguntarle por el acuerdo al que se ha llegado. Anoche se llegó a un acuerdo para renovar varias altas instituciones del Estado, entre ellas el Tribunal Constitucional. ¿Hasta qué punto han participado ustedes, o han sido informados, o han dado el ok ustedes a los nombramientos que conocimos anoche? Bueno, diferentes medios de comunicación que hacen muy bien su trabajo, ¿no?, han explicado pues que hay perfiles digamos que tienen que ver con la participación de Unidas Podemos y de Podemos en esta negociación. Es evidente que hemos participado viendo los nombres, y esto hace evidente también la mentira del PP. El PP ha estado poniendo como excusa durante mucho tiempo para no renovar 2 órganos que no podíamos participar Unidas Podemos y Podemos en esta negociación. Bueno, pues ahí están las pruebas. Hemos participado del acuerdo y de la negociación, y sin embargo el PP se ha venido a alcanzar un acuerdo. Bueno, ahora falta el Consejo General de Poder Judicial. Viendo que han mentido y que esa excusa no tenía sentido,
deberían avenirse también a cumplir la Constitución con el Consejo General. El hecho de que ustedes han participado e insistan en ello quiere decir que ustedes también se han tragado los sapos de meter en el Tribunal Constitucional a dos magistrados absolutamente cercanos al Partido Popular, hasta el punto de que a una de ellas la recusaron en el caso Gürtel y va a tener que apartarse cuando lleguen al caso Gürtel los recursos cuando lleguen al Constitucional los recursos de hipotéticos condenados del caso Gürtel, y otro magistrado que se ha pasado media vida dando conferencias en FAES, hasta 150 conferencias en FAES, y que por lo que aparece en el sumario del caso Lezo, en conversaciones con Ignacio González, maniobrando para colocar a un fiscal que consideraran afín y que ha estado imputado en otro caso de corrupción de Baleares. Ustedes, si han participado en las negociaciones, es que ustedes también han aceptado o asumido estos nombres. Bueno, creo que en la expresión que comenté, que decías al principio de tragar sapos, creo que es correcta. Además, hay sapos que saben mal, hay sapos que saben muy mal y hay otros que son vomitivos, ¿no? Y estos pues dan ganas de vomitar. El PP también se ha tenido que tragar magistrados honestos, progresistas, que toman sentencias ajustadas a derecho, y supongo que para ellos habrá sido un sapo también muy difícil de tragar en esta negociación. Señor Echenique, terminamos. Gobernar es saber tragar. Es saber tragar sapos, sí, pero también hay momentos en los que consigues cosas. Y yo creo que eso también lo hemos visto en estos años. Cuando se aprueba el ingreso mínimo vital, o cuando subes el salario mínimo una cantidad histórica, o cuando aumentas la financiación en dependencia como nunca se había aumentado, esos días te merece la pena haberte comido un par de sapos. Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, gracias por venir esta noche a la Cadena SER. Un placer. Esta noche con Isabel Morillo, Ángel Munarriz, Fernando Garea, una noche que ha entrado en combustión en la crónica política con el choque entre vicepresidentas, el presidente mediando la retirada del escaño al diputado Alberto Rodríguez, Unidas Podemos anunciando que Rodríguez se va a querellar por prevaricación contra la presidenta del Congreso, ella diciendo que actúa guiada por los letrados, pero no hay un informe de los letrados que diga eso, el Consejo General del Poder Judicial cargando contra la ministra Belarra, que antes había cargado contra los jueces del Supremo. Ojo, para viernes noche no está mal, Morillo. Nada mal. Ese ojú además me ha encantado, cada vez está más andaluz, hay más. Es increíble. O sea, esto ha entrado en una escalada que venía camino de la radio. Cuando he llegado digo, madre mía, es que han pasado 3 cosas en los 20 minutos del trayecto de mi casa al estudio de Radio Sevilla. Me ha sorprendido el tono de Echenique. El tono de Echenique en la entrevista me ha parecido mucho más moderado y mucho más razonable que cualquiera de los 2 tuits que ha puesto Belarra a lo largo del día. No sé, creo que deberíamos de pensar en que los políticos con un Twitter o una red social al lado empiezan a ser un peligro, sinceramente, porque bueno, me ha parecido que Echenique, aun teniendo un fondo en sus argumentos duros contra el Poder Judicial, contra la Sala de Marchena, contra la propia Batet, ha sido muchísimo más razonable en sus explicaciones que lo que se desprende de los mensajes que a golpe de tuit ha puesto la secretaria general de Podemos y ministra del Gobierno, ¿no? Garea. Bueno, la cuestión es que uniendo las 2 grandes noticias políticas del día nos encontramos no solo con una crisis dentro del gobierno, sino con una crisis institucional bastante notable en la que hay declaraciones y comunicados cruzados entre los distintos poderes del Estado y además con una enorme virulencia. Hasta llegar a una situación tan rara como esto de que uno de los partidos de la coalición se querella contra la presidenta del Congreso, que a su vez pertenece a uno de los partidos de la coalición y que además tiene en la mesa de su Congreso a varios miembros de Unidas Podemos. Y además el follón enorme respecto a la reforma laboral, que tiene un recorrido bastante largo y notable, donde hay que meter además otros factores. La principal actriz de ese conflicto dentro del gobierno resulta que es alguien que está preparando una candidatura y una opción para enfrentarse a unas elecciones cuando sean un partido como Unidas Podemos, que forma parte de ese movimiento y que además se pretende tener una cierta luz propia.
y un conflicto jurídico bastante notable, un embrollo bastante complicado técnicamente, y como tú le has dicho además con acierto a Pablo Echenique, claro, esta querella la van a ver los magistrados de la misma sala que le han dado la orden a Batet de que haga exactamente justo lo que ha hecho, por lo que Unidas Podemos se querella, con lo cual es una querella que sí que tiene un enorme valor simbólico, pero jurídicamente poco. Munarriz, ¿cómo lo ves? Coincido con tu OFU. Si hay que jerarquizar, yo le daría, digamos, la apertura 5 columnas a la reforma laboral y al movimiento que ha hecho Nadia Calviño, y un buen faldón con foto, con foto al tema de Alberto Rodríguez. Vamos a ver, el asunto de la reforma laboral creo que somete al gobierno a una crisis y una tensión verdaderamente grave, porque hay asuntos que se derivan que son de fondo, es decir, de contenido, de qué va a hacer este gobierno y hasta dónde va a llegar en un asunto clave, ¿no? Lo siguiente. Y luego también está el poder, que ya sabemos que a los políticos también les interesa mucho el poder y no solo el contenido y lo que hacen, ¿no? Hay dos posibilidades, ¿no? Y probablemente no sean una completamente excluyente de la otra. La primera es que sea una cuestión de protagonismo, es decir, que llegado el momento de culminar o de hacer que tome cuerpo la reforma laboral, pues la vicepresidenta Calviño, con ella el PSOE, con ella el presidente, adopten una posición de mayor protagonismo a la hora de culminar, no solamente definir, sino también aparecer como responsable de la culminación de esa reforma, en detrimento de una figura de la que no se puede ignorar, que ha estado liderando, además yo diría que políticamente con cierto éxito, las negociaciones hasta ahora, y que es una figura que no oculta sus pretensiones de liderar una candidatura en el futuro, ¿no? O al menos no las niega, y entre todos lo hemos dado por hecho. La otra opción, que es más grave políticamente, es que el movimiento tenga un trasfondo de un deseo de alterar el guión de la reforma que querría Yolanda Díaz, que querría Unidas Podemos. Eso ahora mismo no lo podemos saber. Dentro de Unidas Podemos está muy activa la sospecha de que la segunda posibilidad predomina incluso sobre la primera, de que haya un deseo de, la palabra que se emplea es descafeinar la reforma laboral. Hay un acuerdo que habla de derogación de la reforma laboral, hay un acuerdo que habla de recuperación del papel de los convenios colectivos, y hay una realidad socioeconómica en España, ¿no?, que todos conocemos, de pérdida de poder adquisitivo, en fin, sabemos lo que ha ocurrido con el mercado laboral. Hay muchas maneras de encararlo, pero la que se acordó en su día y la que adoptó fue aquella. Con el tiempo yo creo que este asunto se va a convertir en un asunto verdaderamente grave de tensión entre las dos partes del gobierno, porque está todo en juego, el poder y el contenido. Vamos a seguir hablando ahora mismo de la reforma laboral, porque como bien has dicho, Munarriz, es claramente el asunto mollar el que más trascendencia a medio y largo plazo va a tener, de los que estamos abordando hoy, pero que también en el periodismo hay otro factor que es la inmediatez, y lo más reciente es la retirada del escaño de diputado Alberto Rodríguez y la querella que el propio Rodríguez, a través de Unidas Podemos, ha anunciado que va a presentar contra la presidenta de la Cámara. Manuel Fernández Fontecha, buenas noches. Hola, buenas noches. Exletrado de las Cortes, exletrado del Tribunal Constitucional, ¿se puede retirar el escaño de un diputado con una inhabilitación para sufragio pasivo? Esto es, una inhabilitación para que te puedan elegir los electores y no una inhabilitación para cargo público, porque Rodríguez está condenado para inhabilitación para sufragio pasivo. Nadie duda, desde luego, que las sentencias de los tribunales tienen que ser cumplidas, ¿no?, y sobre todo ejecutadas conforme a sus propios términos. El problema que tenemos aquí es que la sentencia, el fallo de la sentencia, lo que hace es reiterar un precepto legal. Simplemente dice, repitiendo el artículo 44 del Código Penal, que se condena a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Entonces, este artículo es el artículo 44, y es un artículo que se sitúa dentro del campo de las privaciones de derechos, de las penas privativas o que privan de derecho. Entonces, el problema es que, del mismo modo que el artículo 42 y el 43 sí que fijan que se produce la privación definitiva del empleo cargo que se tenga, el artículo 44 no dice eso. El artículo 44 dice que se le inhabilita para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. ¿De qué se le inhabilita? No del cargo que se tenga en ese momento, sino del derecho a ser elegido para cargo público. Entonces, aquí hay un problema claro de falta de interpretación necesaria de lo que es el fallo, porque el fallo lo único que hace es reiterar el artículo 44. En ese sentido, se ha interpretado desde hace mucho tiempo, en mi opinión con poco fundamento, el que la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo lo que supone es que se priva o se elimina el cargo actual.
Y usted no está de acuerdo con eso. No es lo que dice el artículo 44. En ese sentido, hay que interpretar el fallo y tampoco pasa nada por preguntar al Supremo que aclare el fallo. Sí, lo que pasa es que el Supremo ha sido de todo menos claro en su respuesta cuando le han preguntado. Claro, es que el Supremo lo que ha dicho, según he leído en el último oficio que ha remitido al Congreso, es que es obligatorio, preceptivo, el cumplimiento. Nadie lo duda. El problema es el contenido del cumplimiento. Claro, no si hay que cumplir o no, sino qué hay que cumplir exactamente, en qué se traduce eso. El oficio del presidente de la Sala de lo Penal realmente lo único que dice es que es obligatorio el cumplimiento. Nadie lo duda. El problema, lo que estamos definiendo, tratando de definir, es qué es el cumplimiento, qué acarrea el cumplimiento. Entonces, en ese sentido, lo que se está ignorando es el hecho de que la interpretación de un fallo también es una actividad legítima. La interpretación de la Constitución no solamente lo hacen los tribunales, el derecho comparado lo hacen también los poderes ejecutivo o legislativo. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que el artículo 42 del propio Código Penal dice una cosa muy interesante. Cuando habla de la inhabilitación especial para empleo o cargo público, que sí que dice produce la privación del empleo, dice en la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación. Cosa que en esta sentencia no se especifica. Es verdad que esto está dicho para la pena de inhabilitación especial, pero no hay que llamarse a escándalo porque se le pida una aclaración respecto de un asunto que el propio artículo 42 exige como contenido de la sentencia. ¿Qué pasa aquí? Pues que hay una complicación adicional, que es que se aplica la LOREG, y la LOREG, el artículo 6.2, que es todo menos claro, vuelve a referirse a la inelegibilidad. Inelegible es la condición de no poder presentarse a una elección o de no poder presentarse a una oposición al Estado. Pero claro, cuando uno ya ha sido elegido... Claro, es que la condición de inelegible no tiene nada que ver, no tiene un efecto retroactivo sobre el escaño ya ganado. Ese es un tema muy importante, que es un tema de la interpretación. Es decir, podría en todo caso tenerse en cuenta que si se dice expresamente estará abarcada por la sentencia, pero se está interpretando que la condición de que no me pueden elegir durante mes y medio es equivalente a la pérdida del cargo. Yo eso no lo veo razonable. O sea que usted no ve nada claro el hecho de que a Alberto Rodríguez se le haya quitado el escaño en base a esta sentencia, a lo que él está condenado. Yo creo que la interpretación que ha hecho el Congreso inicialmente es una interpretación razonable y razonada a la vista del carácter lacónico del fallo. Entonces, insisto, no estamos hablando de que no sea obligado. Claro que está obligado. Evidentemente, el cumplimiento es obligado. El problema es definir qué es el efecto de la sentencia, cuál es el efecto del fallo. Y sobre eso el fallo no lo dice, aunque podría haber reiterado el criterio del artículo 42, haber dicho específico que queda privada de la condición de diputado. Eso tampoco lo dice en el oficio de hoy, según he leído. Y Alberto Rodríguez, con el apoyo de Podemos, va a querellarse contra Batet por prevaricación. ¿Usted de argumentos que sostengan esa tesis tiene recorrido la querella contra la presidenta del Congreso por prevaricación? Yo lo que sí que creo es que el Congreso ha hecho una interpretación inicial y la ha mantenido, digamos, razonable de lo que es una posición, digamos, en cierto modo lacónica y poco expresiva del fallo. En ese sentido, yo no creo que el Congreso no haya respetado el principio de prevalencia del derecho fundamental, porque aquí hay otro elemento muy importante. No estamos hablando de un pleito civil sobre una cuestión de arrendamiento, estamos hablando de un derecho fundamental. Y sobre todo estamos hablando de un derecho fundamental que ha sido ya consolidado, porque ya es electo, ya es cargo elegido y ejerciente. Entonces, en ese sentido, lo que sí que es muy importante es destacar que la interpretación siempre tiene que ser de protección y de primacía del derecho fundamental. Entonces yo no creo que el Congreso haya hecho una interpretación equivocada. Creo que inicialmente ha hecho una interpretación muy razonable a la vista de los artículos del Código Penal, del artículo 6.2 de la LOREG y de la propia estructura de la protección del derecho fundamental. Manuel Fernández Fontecha, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Es un debate Garea. Esta explicación es clavada a la del informe de los letrados del Congreso, que es lo que le servía inicialmente. No, es que Fernández Fontecha fue letrado. Claro, pues es clavada la misma interpretación que hacían, porque el tema luego es mucho más confuso que todo eso. Además, la pena de prisión se conmuta por una multa y a su vez esa inhabilitación se supone que hay que cumplirla durante el tiempo que se dura
en el cumplimiento de esa pena. Si no hay una pena de prisión, sino que es una multa, ¿cuánto demonios es ese periodo que se puede computar? Son 45 días porque la multa está dividida a 9 euros por día hasta llegar a los 540. Pero los días son solo a efectos, digamos, de fijar la tarifa de la multa, no a efectos temporales de cuánto dura el cumplimiento de la pena. Luego tiene mucho más, que era una de las cosas que ponían de manifiesto los letrados. Estamos hablando de que a este señor se le ha conmutado una pena que como mucho duraría mes y medio y va a perder el acta de diputado para siempre. Porque el acta de diputado no la puedes recuperar cuando pasa mes y medio. Otra de las cosas interesantes que ha explicado es que el efecto mayor a proteger precisamente es el derecho fundamental de alguien a ostentar un cargo de responsabilidad. Para obtener ese cargo representativo en el Congreso de los Diputados ha sido elegido por los ciudadanos, etc. Para liberarle de ese derecho fundamental tiene que haber una resolución expresa del Supremo, y lo sorprendente en este caso es que ni en la sentencia ni en la explicación esté claramente decirle a Batet qué es lo que tiene que hacer. ¿Crees que es factible lo que dice Podemos de que Marchena no lo hace queriendo, que no lo hace para librarse de un futuro rejón europeo? Juicios de intenciones, bastante lío es interpretar, digamos, la parte técnica como para ir a los juicios de intenciones. Lo que sí creo es que Meritxell Batet no tenía probablemente más remedio que hacer las dos cosas que ha hecho. Primero, no quitarle el escaño cuando recibió ese informe de los letrados, porque no tenía ninguna base legal para afectar a un derecho fundamental por su cuenta, y en segundo lugar, una vez que ha recibido este escrito del Supremo, se arriesgaba a ser acusado de desobediencia al Tribunal Supremo, y entre el informe de los letrados, que no es vinculante, y en la sentencia y la resolución del Supremo, que sí lo es, creo que optó por lo más razonable desde su punto de vista. Hora 25, seguimos. Y empezamos a cerrar este viernes 22 de octubre, Marina Fernández. Y los vecinos evacuados del barrio de La Laguna en La Palma contienen a esta hora la respiración ante el avance lento de la colada de lava, que según los científicos podría seguir dos caminos. Uno implicaría la destrucción casi total de ese vecindario en el que han desaparecido ya un colegio, la gasolinera o el parque de bomberos. La consejera canaria de Agricultura ha confirmado que mañana volverá el riego a las plantaciones aisladas por la erupción. Mañana sábado empezaremos a tener agua en las redes de riego, agua disponible para el Consejo Insular de Aguas para que lo reparta, y creo que ahí se ha hecho un gran esfuerzo. Vuelve el riego y vuelve el presidente Pedro Sánchez. Será la quinta vez que viaje a la isla. Nos han advertido de la fragilidad de los valores democráticos que no nos vienen dados y cuyo vigor y vigencia demandan siempre una defensa firme, permanente, constante y consciente. Es lo que ha pedido el rey Felipe VI en el discurso con el que ha cerrado la entrega de los premios Princesa de Asturias, pero ya que estamos a las puertas del fin de semana, nos vamos a quedar con otra sugerencia, otra invitación, la que ha hecho una de las galardonadas. But you cannot force someone to laugh. That's why it is a proof of freedom in practice. La periodista, escritora, referente feminista Gloria Steinem ha reivindicado la risa como una prueba de libertad y una forma de preservarla, de preservar la libertad. Así que a reír mucho. Y escuchen la consecuencia inesperada que ha tenido la declaración en el Congreso del excomisario Villarejo. Eduardo Zaplana ha pedido a la jueza que lo está investigando por supuestos cobros de comisiones cuando era presidente de la Generalitat Valenciana, ha pedido Zaplana a esa jueza que llame a declarar a Villarejo. Y dirán ustedes, ¿y qué pinta ahí Villarejo? Pues resulta que el miércoles, cuando declaró Villarejo en el Congreso, contó que le habían ordenado destruir a Zaplana. Y habló de un confidente sirio que había tenido el CNI. Y precisamente de esa nacionalidad era el ciudadano que dio el chivatazo por el que se empezó a investigar a Zaplana. Pedro Jiménez. Zaplana mueve ficha en el juzgado de Valencia que le investiga por un presunto cobro de comisiones en la adjudicación del contrato de las ITV y del plan eólico en la Comunidad Valenciana en su etapa de presidente de la Generalitat. La defensa del exdirigente del PP pide la declaración como testigo del excomisario Villarejo después de que el pasado miércoles en la Comisión de Investigación del Congreso afirmara que le encargaron destruir a Eduardo Zaplana y que utilizaron a un informador sirio, un confidente del CNI. Se da la circunstancia de que fue un ciudadano sirio quien entregó los documentos que desencadenaron la operación Erial por la que se encuentra investigado. Zaplana recuerda a la juez que le ha negado sistemáticamente todas y cada una de las diligencias de prueba que ha solicitado para esclarecer lo que califica en este escrito de operación política que ni la juez ni la fiscalía quieren esclarecer.
Hay media el larguero, Yago de Vega, buenas noches. Hola Aymar, ¿qué tal? Muy buenas. Con la previa del clásico de este domingo, por cierto, primer Barça-Madrid con público desde que empezó la pandemia. El Barça-Madrid con público, separados por 2 puntos en la clasificación. Además llega el Real Madrid con mejores sensaciones a este partido, aunque ya sabes que, como se suele decir en un clásico, no valen las tendencias, no vale cómo está uno en la clasificación. Y un dato curioso, porque el domingo podemos ver hasta 8 debutantes en un clásico del Barça, solo del Barça, en un mismo partido, el mismo día, ver debutar 8 jugadores es prácticamente inaudito. Pues se puede ver el domingo. Y otros 3 del Real Madrid. Esos que han cambiado mucho en el Barça, algo menos en el Real Madrid. Y déjame que te cuente una noticia que tiene que ver con el mundo del motor, una noticia importante, porque hoy Dorna ha informado que la edad mínima para participar en los mundiales va a subir. Sí, bueno, pero hasta ahora un pelín. Va a subir un poquito. Estaba en 12. Este año han muerto 3 pilotos, uno de 19 años, otro de 15 y otro de 14 años. En el mundial, hablo del mundial de Moto 3, Moto 2 y Moto GP, digamos que es la cima del mundial de motociclismo. Se va a aumentar esa cifra y a partir del 2023 mínimo tendrás que tener 18 años para subirte en una moto y competir en el mundial. Dicen que es para proteger evidentemente a los pilotos y después lógicamente de los datos trágicos que hemos tenido esta temporada. Yago, te escuchamos ahí media. Hasta luego. Y antes de saber qué ropa sacar para el fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. ¿Van a seguir los aguaceros en el Mediterráneo? Van a la baja, pero las inmediatas horas, hasta bien entrada la madrugada, muchísima atención donde más ha llovido las últimas horas, aparte de en Ibiza, es decir, en el límite entre las provincias de Valencia y Alicante. A pesar de que ahora hay una pausa, nuevos focos tormentosos están sobre el mar y apuntan directamente, de hecho ya están tocando el litoral sur de Valencia y hasta bien entrada madrugada, insistimos, riesgo de aguaceros en esta zona del sudeste del país. ¿Y en el resto de España, para el fin de semana, Jordi? Muchísima tranquilidad, de hecho en el Mediterráneo mañana por la tarde ya habrá mejorado y en el conjunto del país va a hacer mucho sol, con muy buena visibilidad y con temperaturas, como se había anunciado, claramente más bajas. Durante las tardes al sol el ambiente ya no será cálido, sencillamente agradable, pero cuidado porque durante las noches, por ejemplo, las heladas irán ganando protagonismo en gran parte del interior. Carbó, buenas noches. Buen fin de semana. Juan Manuel Fernández, buenas noches. Buenas noches. Magistrado, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Ustedes han emitido esta noche un comunicado muy crítico con la ministra Yone Belarra, secretaria general de Podemos, por haber insinuado que la presidenta del Congreso y también los miembros del Tribunal Supremo prevarican en el caso de Alberto Rodríguez. ¿Por qué han tomado la decisión de emitir este comunicado? Bueno, en lo que se refiere vamos a intentar mejorar el sonido. Vamos a intentar mejorar el sonido a lo largo de los próximos minutos. Antes, quería preguntaros, decía Ángel Munarriz, es fundamental la reforma laboral, la bronca que hay ahora mismo entre las dos alas del gobierno por quién debe pilotar la reforma laboral. Es que aquí se juega mucho, Isabel Morillo. Es que el cambio en la reforma laboral es lo que va a condicionar el mercado laboral en España en los próximos meses, en los próximos años. Sí, yo creo que efectivamente tiene mucho más calado y mucho más fondo el conflicto y mucho más recorrido el conflicto en torno a la reforma laboral que este otro pulso abierto que tiene consecuencias graves, por supuesto, en el poder legislativo, el judicial y todo, pero yo creo que lo que sería capaz de descarrilar de verdad la coalición de gobierno está mucho más en el tema de la reforma laboral que en lo otro, ¿no? Yo creo que es absurdo que Unidas Podemos diga que Calviño está interviniendo, es una injerencia y no tiene nada que decir en la reforma laboral, porque un gobierno no son compartimentos estancos, estoy totalmente convencida de eso, y además la reforma laboral no es un asunto que repercuta solo al Ministerio de Trabajo, sino que es un asunto que Bruselas sigue muy de cerca, que repercute de forma directa en el mercado de trabajo, en la recuperación económica, y la Unión Europea no va a permitir que se haga cualquier cosa con la reforma laboral. Por otra parte, es verdad que hay un papel firmado entre PSOE y Unidas Podemos de un acuerdo de gobierno donde se habla de derogación de la reforma laboral. Derogación, no aplazarla, ni suavizarla, ni modificarla, no, se habla de derogarla. Y además se habla de derogarla en unos puntos concretos, y entre esos puntos concretos está uno de los que ahora mismo genera el choque más importante, que es el hecho de que los convenios de empresa rijan por encima de los convenios sectoriales o de la negociación colectiva, que repercute directamente en que
en que haya salarios más bajos y las empresas pues puedan aprovecharse de sus convenios y saltarse a lo mejor reglas más generales que permitirían salarios mejores, ¿no? Pero yo creo que Pedro Sánchez tiene razón cuando dice que esto es un asunto del gobierno. Claro que sí, lo que no se puede es convocar una reunión de seguimiento de la coalición a través de un tuit, por mucho que previamente se le hubiera comunicado a Bolaños o no sé a quién ha dicho Echenique. Y creo que esto es un asunto de mucha gravedad como para tomárselo a la ligera y emprender una escalada pública, porque al final este tipo de choques no acaban bien. Fuentes de Unidas Podemos nos aseguran que se comunicó el jueves por la noche, ayer por la noche, al Partido Socialista de que se iba a convocar la mesa y que lo de hoy, el tuit ha sido, digamos, el comunicado público, pero que convocada como tal estaba. Lo que ocurre que a esta argumentación de Nadia Calviño y de Pedro Sánchez, porque es Pedro Sánchez quien está detrás, tiene un pequeño problema. Y es que lo podía haber pensado mucho antes de las 8 reuniones que ya se han producido en las mesas de negociación de la reforma laboral, donde además se ha avanzado ya muchísimo hacia el acuerdo y quedan puntos esenciales, pero se ha avanzado muchísimo. Es verdad que la reforma laboral es un tema muy importante en este gobierno, es verdad que también Europa lo está vigilando, pero eso es así desde hace meses, desde hace muchísimo tiempo, y no ahora, y quizá no es la manera precisamente de que Nadia Calviño lo anuncie, nada menos que en un congreso de comisiones obreras en lo que podríamos llamar el territorio Yolanda Díaz. Tiene, aunque me voy a meter ahora sí en juzgar intenciones, da la impresión como que a la parte socialista del gobierno no tiene mucho interés en que de nuevo la parte de Unidas Podemos y especialmente Yolanda Díaz rentabilice un nuevo acuerdo y algo que se está poniendo en marcha. Yo creo que la sucesión de acontecimientos desde que el domingo pasado Pedro Sánchez anuncia en el Congreso del Partido Socialista que es prioritaria la reforma laboral y que poco tiempo después Nadia Calviño diga esto, a mí me parece que no puede entenderse que sea casual, sinceramente. Pero ¿tan grave te parece lo que ha dicho Calviño, Fernando? ¿Te parece tan grave ese comentario que ha hecho en el Congreso de Comisiones? Porque sí. Claro, unido a lo que luego ha aclarado Pedro Sánchez, unido al intercambio de correos y al hecho de que de pronto Nadia Calviño lo que quiere es irrumpir en una negociación que ya estaba en marcha, cuando lo que haces además en una negociación, si tú desacreditas a la persona que está negociando en tu nombre, y en este caso por parte del gobierno con los sindicatos y con los empresarios, lo que estás haciendo es debilitando esa posición de negociación clarísimamente. Bueno, pero no sé si dinamitando, pero sí entorpeciendo la negociación sin ninguna duda. Parece que había un choque, o que habían llegado en una de esas 8 reuniones a un choque importante entre la patronal y los sindicatos, que Yolanda Díaz había tomado partido por la posición de los sindicatos, que la patronal ha acudido al gobierno a pedir ayuda y que el gobierno o la parte de socialistas lo que venía a decir es cuando hay un choque tan importante hay que volver a la mesa del gobierno y tomar una decisión conjunta. Pues me lo estás poniendo mejor todavía para lo que digo. Si cuando una de las partes siente que la mesa instancia y esa instancia se lo da, creo que la posición de quien está negociando en nombre del gobierno, porque está negociando en nombre del gobierno, en este caso Yolanda Díaz, queda muchísimo más debilitada que en el inicio. Munarriz. Ha habido otras ocasiones en las que ha habido lo que Unidas Podemos ha conseguido invasión de su espacio, ¿no? Carmen Calvo, por ejemplo, con la ley trans, con Irene Montero. En aquella ocasión el presidente adoptó una posición, digamos, más neutral, ¿de acuerdo? Más neutral, no se posicionó de manera tan nítida hoy. Lo que le da un salto al asunto es que una vez que el presidente habla, esto se convierte ya en un choque entre el presidente y Yolanda Díaz, aunque no ha habido referencias mutuas, ¿no? Ni creo que las vaya a haber, ¿no? Y el fondo es que las personas que están en juego en este baile no son tampoco neutrales desde el punto de vista político. No es solo PSOE Unidas Podemos, es Nadia Calviño. Nadia Calviño, por su trayectoria, por su visión de la política de economía, es una persona que se ve muy permeable a la visión sobre lo que tiene que ser la reforma que sale, digamos, de la Comisión Europea. Y hay una discrepancia política con Unidas Podemos que lo ven de una manera diferente. Si sumamos que le están tocando el único suelo sobre el que realmente se apoya parece que líder político, porque Yolanda Díaz ahora mismo no tiene ativado un proceso político, pero Unidas Podemos está verde en cuanto a qué va a ser como plataforma electoral. Yolanda Díaz, ¿qué es?
Yolanda Díaz es la vicepresidenta y la ministra de Trabajo, y lo es fundamentalmente en esa negociación. Le están quitando la plataforma en la que ella es figura política, ¿no? Claro, las consecuencias tienen que saltar. Yo me da la sensación de que lo que me dicen desde Unidas Podemos es que le van a insistir al PSOE de que cambie de posición y que vuelva a la posición anterior y que se recupere, por así decirlo, el statu quo anterior. Yo creo que eso no va a ocurrir. Creo que hay conflicto a la vista y también creo que se reconducirá. No sé en qué términos, porque no hay alternativa. Es decir, se necesitan demasiado como para que llegue la sangre al río. Hay que unir a eso el asunto de la ley de vivienda. Es verdad que hay un pacto, pero en Podemos hay una sospecha, creo que con bastante fundamento, de que en realidad lo que hay es una manera de darle una patada al balón, de tal forma que la tramitación parlamentaria va a ser tan larga, la demora en la aplicación de esa ley va a hacer que de aquí al menos a 3-4 años es posible que no esté en vigor y por tanto no se aplique hasta entonces. Yo creo que la suma de esas cosas demuestra que puede haber un cierto intento por parte de la parte socialista en esta campaña que están ahora por recuperar iniciativa, recuperar voto frente a las encuestas. Da la sensación de que hay también una estrategia para recuperar espacio frente a Unidas Podemos en aquellos asuntos en los que se pueda rentabilizar determinados logros o avances. Juan Manuel Fernández, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, claro, ahora sí, nítido, bueno, ahora lamento. sí. Magistrado vocal del Consejo General del Poder Judicial, le preguntaba cómo han tomado la decisión, o por qué han tomado la decisión de emitir esta noche ese comunicado durísimo contra una ministra del Gobierno, que es Yone Belarra, después de que ella haya dado a entender que ha existido prevaricación en la actuación de la presidenta del Congreso y también de los jueces del Supremo respecto al diputado, todavía, bueno, ya se le ha retirado del acta, diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Sí. Bueno, usted hablaba de insinuación en las palabras de la ministra Belarra, pero la verdad es que leyendo el tuit no es una insinuación, no es una afirmación, una afirmación gravísima, en cuanto que se afirma que al diputado Alberto Rodríguez se le condenó a pesar de que había pruebas que demostraban que él no estuvo allí. Y se hace además otra afirmación concatenada esta, y es que esto se hizo con un objetivo concreto, que era quitarle el escaño. Entonces, a mi modo de ver, esto más que insinuar es afirmar una conducta que, además, en el propio tuit se utiliza la palabra, se habla de prevaricación. Bueno, pues para la mayoría de quienes formamos la comisión permanente del Consejo, esto es una conducta gravísima. Por completo de los límites de la libertad de expresión, y está imputando al Tribunal Supremo la comisión de un delito. Y, por lo tanto, nuestro papel constitucional de velar por la integridad, por la independencia del Poder Judicial, tenemos que salir al paso de estas manifestaciones, ya que colocan, además, como se expresa en nuestro propio comunicado, las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en un plano pues poco deseable. Usted dice, hemos tenido que pronunciarnos porque consideramos que existe esta conducta gravísima por parte de un miembro del Ejecutivo, y como Poder Judicial nos pronunciamos, y ese miembro del Poder Ejecutivo no puede pronunciarse también cuando considera que existe una conducta gravísima por parte del Poder Judicial, que es lo que viene a decir Yone Belarra. La libertad de expresión, la libertad de opinión es un derecho constitucional, no lo voy a descubrir yo esta noche, ¿no? Y el Consejo General del Poder Judicial, a lo largo de sus años de existencia, ha proclamado y ha defendido este derecho, y en particular respecto de las resoluciones judiciales hemos manifestado en multitud de ocasiones el derecho a la crítica. Ahora bien, todos los derechos tienen unos límites, y cuando se excede, y esto va más allá de lo que es la crítica a
una resolución judicial en otro terreno. Entonces, este deber de contención creemos además que es especialmente exigible de quienes ostentan responsabilidades públicas, porque si no, además se produce el efecto de menoscabar la confianza ciudadana en los tribunales de justicia. Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial, gracias por estar esta noche con nosotros. De nada, buenas noches. ¿Qué te sugiere, Morillo, este comunicado del CGPJ, este enfrentamiento entre la ministra, el CGPJ con la ministra? Hombre, yo considero que el tuit de la ministra no tiene un pase, sinceramente. Si es su opinión, pues como ministra no puede poner ese tuit. O sea, a mí me parece que si se lo hubiera ahorrado, pues hubiera sido muchísimo mejor. Y por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial, que sabemos que está a la que salta, que hay un enfrentamiento, hay un pulso grave por su renovación, que bueno, hemos oído a Echenique repetir en 2 ocasiones que no tiene ninguna legitimidad, porque como lleva 1000 días caducado, como está caducado no tiene legitimidad. Hombre, no, es verdad que no es deseable que lleve 1000 días caducados, pero legitimidad sí tiene. Claro, yo qué sé, es que si me pregunta ¿qué te disgusta más, el tuit de la ministra o el comunicado del Consejo General del Poder Judicial? Es que no me gusta nada ninguna de las dos cosas, la verdad. Brevísimamente, Munarriz. No, yo solo enmarcar las reacciones que se producen en Unidas Podemos. Ahí existe en Unidas Podemos, en Podemos y también en Izquierda Unida, una sospecha bastante extendida de que hay contra ellos algo parecido a una guerra judicial. Se emplea mucho un término que se utiliza mucho en Latinoamérica, que es lawfare, ¿no? Aquí a pequeña escala sería. Eso forma parte del discurso ambiente de Podemos y de Izquierda Unida en sus conversaciones. Ellos, que son, como he sabido, muy conocedores de la política latinoamericana, abrigan la sospecha de que no reciben un trato justo por parte de los tribunales. Y ahí se cita siempre el hecho de que los procesos, las demandas, las aperturas de instrucción que ha habido contra ellos, o los procesos preliminares, han tenido mucho más eco mediático que consecuencias penales, y que de alguna manera se les hace la guerra en los tribunales para deteriorarlos políticamente. Ese es el marco en el que también yo creo que hay que escribir las reacciones, que en verdad que algunas veces parecen algo. Lo que ocurre es que cuando estás en el gobierno no puedes actuar como cuando no lo estás y cuando eres un activista. Yo creo que esto es parte esencial independientemente del fondo de la cuestión. Y antes de cerrar el programa... ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches. En estas semanas de congresos y convenciones de partidos, tú de estos has vivido ya algunos más sangrientos que otros. Sí, es verdad. Yo creo que estos han sido muy apacibles y de presentación muy pastueña, porque hay que ver lo que era esa imagen maravillosa de Pedro Sánchez con Felipe González a la izquierda y Rodríguez Zapatero a la derecha y Rubalcaba porque no estaba. Pero en fin, estuvo la viuda. Da la impresión de que estas cosas están un poquito forzadas, ¿no? Porque realmente, si recordamos lo que hizo Rubalcaba por acabar con Pedro Sánchez, pues realmente, en fin, es de una capacidad de presentar todo de tal manera que acabe dando la impresión de que el actual secretario general pues es la síntesis de todas las virtudes. Pues es notable, está pensado con verdadera urdido, con verdadera capacidad, ¿no? Y en el otro lado... Estamos hablando de Casado. Sí, de Casado. Pues salió a condecorarse con lo que consideraba méritos. Porque nosotros que entramos en el euro, ¿no? En el euro entró el Partido Socialista con Solbes. Nosotros que ingresamos en la Comunidad Europea, ¿no? Eso fue el 1 de enero de 1986, en tiempo de Poncio Pilato, en tiempo de Felipe González. Se puso todas las medallas imaginables y muchas que no estaban disponibles. ¿Me dices que estos congresos, estas convenciones te han recordado a qué congreso del pasado? Bueno, por ejemplo, si nos ponemos tremendos, pues aquel congreso del PSOE el 28, en el que Felipe González fue derrotado cuando pretendió la eliminación de la
eliminar la definición marxista del partido. Y quedó ahí una gestora en manos del ala más radical del PSOE. Ala más radical que hubiera permitido la prórroga del gobierno de Felipe, digamos, de Adolfo Suárez. Pero Adolfo Suárez, por encima de eso, prefería inducir un partido socialista moderado que era más peligroso desde el punto de vista electoral para él, pero prefería eso a un partido socialista radical que le hubiera dado más margen, pero que hubiera terminado siendo más dañino para el conjunto del país. Pero bueno, recordamos aquel congreso del Partido Popular en Sevilla, en que había sido, en fin, digamos que obligado Aznar a hacer una carta sin fecha, dimitiendo en favor de Fraga, y todo eso estaba, digamos, tapado, ¿no? Estaba convenientemente disimulado, pero entonces Fraga consideró que era el momento de decir, y ahora, José María, rompe esa carta, y se rompió la carta, y se hicieron esas, en nombre de que él no iba a ser un vigilante, un tutor, sino que llegaba al partido alguien con toda la autoridad y con toda la fuerza, y él se retiraba al noroeste, ¿no? Porque Fraga, que era partidario, que estaba siempre diciendo esas cosas de que era la mayoría natural, pero lo que él decía que era la mayoría natural era la minoría irremediable, porque esa derecha de Fraga nunca tuvo mayoría ni expectativa de alcanzarla. Y sin embargo, claro, cuando se contrastaba con otros partidos, pues quedaba claro que Fraga era sencillamente un imposible metafísico. Con Fraga era imposible que el Partido Popular hubiera llegado Por eso, en parte, el Partido Socialista, me acuerdo, Felipe González Alonso decía, a Fraga le cabe el Estado en la cabeza. Y algunos decían, le cabe el Estado en la cabeza y nada más. O sea, que estaba saturado. Miguel Ángel, gracias, buenas noches. Muchas gracias. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Nos vamos, Isabel Morillo, Fernando Garea, Ángel Munarriz. Hasta la semana que viene. Adiós, buen fin de semana. Buen fin de semana. Señores, descansen. Se quedan con Yago en el larguero. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.